Hoy voy a contarte cómo llegamos a resolver el conflicto entre la nueva pareja de papá y la hija de papá. ¿Cuál es el camino que con los muñecos recorrimos para resolver un conflicto de convivencia que la persona, cuando vino a empezar la sesión, lo explicaba de este modo? Me dijo: tenemos un problema en casa porque la hija de mi pareja no quiere venir a nuestra casa durante nuestro turno. Y eso se estaba complicando hasta el punto que hacía semanas que se saltaban el turno y la niña no quería ir ni a comer, ni a dormir, ni a pasar el tiempo con ellos, y estaba afectando también la relación de pareja entre ella y su nueva pareja, ¿de acuerdo? La reconfiguración de familias, parejas que comparten hijos de anteriores parejas es súper habitual, y quiero mostrarte un movimiento importante para tener en cuenta, ya sea si la situación específica de conflicto es esta o parecida, porque el movimiento de solución se puede aplicar y se tiene que tener en cuenta siempre en estas reconfiguraciones familiares, ¿de acuerdo? Esta es la imagen final, ¿de acuerdo? Voy a contarte cómo hemos llegado a ella. Esta persona es la que vino a la sesión, la clienta, y esta personita, la niña que tenía 6-7 años, esta de aquí. Como ves, en la imagen final hay dos grandes espacios de información con la niña en medio. Vamos a ver cómo llegamos aquí. Voy a desmontarla. Esto sucedió del siguiente modo. Cuando la clienta, te presento el personaje, cuando la clienta vino a la sesión, lo primero que planteó fue esa dificultad de convivencia y cómo ella estaba de agitada delante de esa situación que sentía que tenía que ver con ella. Entonces, lo primero en la indagación fue escuchar lo que estaba sucediendo en casa, y cuando hubo escuchado y explicado todo, le propuse elegir un muñeco que la representara a ella misma. A mí me gusta mucho empezar en el centro poniendo a la cliente en el momento actual, como elige un muñeco que te represente a ti misma ahora, cómo te sientes delante de esta situación cuando esto sucede en relación a la niña. Y eligió este muñeco. Como observas, es un muñeco que está como una armadura a trozos en su traje, ¿sí? Puedes ver estas piezas negras como la representación de esta armadura, ¿no? Es como estamos preparados para una batalla, estamos en conflicto, en batalla, ¿de acuerdo? Entonces, ella la colocó más o menos en el centro de la tabla giratoria. Siguiente elemento que le propuse representar, la otra parte del conflicto. Tengo un problema, ella decía, porque con mi pareja y con su hija, que no quiere venir a casa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar de entrada los representantes que forman parte de esta imagen problema. Queremos ver, como primer objetivo, queremos ver qué es lo que está sucediendo, su percepción interna de lo que está sucediendo en la vida real, ¿sí? La transportación de esto aquí, con los muñecos. Nos podemos detener con ella, antes de introducir los siguientes elementos, a valorar qué ve en esta imagen, qué ve de sí misma en esta imagen, de qué te das cuenta, qué te dice de ti este muñeco. Puede ser que la clienta ya ve pues
Me siento tensa, me siento rígida, estoy enfadada, siento esta batalla con ellos, estamos todo el día discutiendo, aunque ella está o no está, mucho tiempo de nuestra conversación tiene que ver con este conflicto, con cómo lo resolvemos, con qué forma parte de ello, las piezas del puzzle, ¿de acuerdo? Le damos tiempo de verse reflejada, de indagar, de darse cuenta de sus emociones. Y después le pedí que pusiera una muñeca que representara a la niña. Ella eligió un muñeco infantil, podía haber sido un muñeco, cualquier otro muñeco, pero eligió este muñeco infantil y le pedí que lo colocara. De entrada colocó los dos muñecos a una cierta distancia y mirándose el uno al otro. Siguiente paso de la sesión, pedirle que ve ella en la imagen de nuevo, que ve en la muñeca que representa a la pequeña y que ve en la imagen conjunta en relación a los dos muñecos. Evidentemente ve a una niña pequeña, su camiseta llevaba en este caso un osito de peluche, que es un símbolo también que representa la ternura, la infancia, algo cariñoso, o sea, que la ve como una persona a proteger, amorosa, tierna y pequeña. ¿Qué sientes cuando estáis en esta situación? ¿Esto representa lo que sucede en casa? Sí. Estamos siempre discutiendo, la una encarada a la otra, ¿de acuerdo? Estamos porque la niña me dice, no discute con su padre, discute conmigo, con quien tiene el conflicto, siento que es conmigo. Cuando mantiene el no, argumenta que yo estoy ahí y que no quiere venir, entonces directamente hay un conflicto entre las dos. Vamos a indagar cómo se coloca papá en esta situación, qué hace y qué no hace. Entonces introducimos la figura de papá, que forma parte también de la escena de conflicto. Ya nos ha empezado a decir que el conflicto es directamente entre ellas, lo viven directamente entre ellas, pero le pedimos que ponga papá, porque igual es un elemento a tener en cuenta para ver la solución a esto y para comprender la posición inicial. Y lo colocó a su lado. Eligió este muñeco y lo colocó a su lado. ¿Qué nos dice este muñeco? ¿Y qué nos dice que esté a su lado? Primero lo indagamos siempre con la persona que nos está contando la historia. ¿Por qué lo has colocado aquí? ¿Por qué has elegido este? ¿Qué tiene este muñeco que te hace pensar en él? ¿Qué ves de él? ¿No? Bueno, pues está enamorada, lo ve un muñeco bonito, lo siente cerca de ella, le gusta que esté a su lado, se siente un apoyo con él, es alguien que ella percibe como muy bueno, como positivo, una persona amable, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros mientras vamos escuchando lo que ella nos cuenta sobre la persona? Nos vamos fijando en si la figura nos cuenta lo mismo que nos cuenta su narrativa. Esta figura es de verdad una figura ligera, es de verdad una figura amable, los colores, su vestido nos dice lo mismo, su gesto facial, si está o no está afeitado, nos cuenta lo mismo que la persona ve. Estaremos siempre escuchando a la persona y observando si es coherente, congruente su relato con el que está configurando en la imagen, porque la imagen proyectará cosas de su mundo menos consciente y entonces iremos ahí investigando, ¿de acuerdo? Sí está a su lado, sí parece una figura ligera, pero a la vez es alguien que le falta un pie. Está cojo de un pie, tiene una prótesis, eso puede ser un elemento que durante la sesión se manifieste como algo relevante o no. En todo caso, ella no está viendo pues, las partes menos fuertes o más heridas de esa persona, las está obviando. Le podemos preguntar, ¿te has dado cuenta de esto? Puede ser que sí, puede ser que no. En este caso ella no se había fijado. Bueno, no tengo muy en cuenta, ¿no? lo que
le ha dañado, lo que no le ha dañado, yo me fijo en sus fortalezas, ¿de acuerdo? Y escuchamos también, vemos aquí en la configuración, la línea de mirada de la figura pequeña está directamente relacionada con ella y realmente no tan directamente con el padre. Entonces eso sí sería coherente con la cosa que nos explica el conflicto se manifiesta más entre nosotros dos. Él quiere a su hija, la protege, le invita a venir, pero para no enfadarse conmigo, no está entrando tampoco en conflicto con la niña, ¿de acuerdo? Ella pone condiciones a que venga y él no quiere entrar en conflicto con ella, se queda aquí a su lado, porque el padre podría haber estado en esta posición si estuviese apoyando a la hija, pero no lo ha puesto aquí. ¿Qué nos dice esto? Esto cuadraba con su relato de me deja a mí, viven en su casa, eso tenía que ver, ahora me acuerdo, viven en la casa de ella, él se ha trasladado a la casa de ella y ella pone normas de cómo la niña tiene que ir, venir, comportarse en su casa. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hace la niña que no pueda hacer de modo natural en tu casa? ¿Cuáles son esas fricciones? Es que la niña hace cosas como su madre, me dice, hace cosas como su madre que a mí no me gustan, entonces yo no quiero que en mi casa se comporte de ese modo. Y ahí empieza a aparecer el problema entre ellas dos. Si te fijas, en este momento lo que está sucediendo es que hay un conflicto de lo que ella valora como cosas positivas o negativas, favorables o desfavorables, de las cosas que la niña hace de modo natural porque ha aprendido de su madre y quiere que haga distinto, ¿vale? Esas normas es las que la niña en principio dice yo, sí, con estas normas no quiero venir. Y el papá dice, de acuerdo, pues yo como estoy en casa de ella, voy a acatar sus normas, me estoy perdiendo a mi hija, porque le permito también a mi hija tomar esa decisión de no venir, no entro en conflicto con nadie y me posiciono aquí a su lado. Y esa era la imagen problema. Como ella estaba bloqueando este acceso, él no quería entrar en conflicto y ella se mantenía firme con estas condiciones, no quiero venir, expresado en modo infantil, entonces estaba bloqueada la situación, este era el problema. Cuando alguien empieza a hablar de hace cosas como su madre que yo no quiero que haga, en el mundo de los niños tenemos siempre que tener en cuenta a papá y a mamá, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a ella que coloque un representante de mamá en la escena. Esto nos permitirá ver con mayor claridad qué es lo que ella ve en esa mamá, qué es lo qué imagen, qué relación tiene, no solo con la niña, no solo con papá, sino también con mamá y su mundo. Y ella eligió a esta muñeca para representar a la mamá de la niña. Primera observación, date cuenta de que es una muñeca pequeña, no está eligiendo un representante adulto, sino que la ve como a una cría. Su percepción de mamá se comporta como una cría o es débil como una cría, o su comportamiento, su modo de ser, su modo de actuar es percibido como una niña y la colocó aquí detrás de su hija, ¿de acuerdo? Fíjate también en que las dos muñecas, las que representan, las volveré a colocar, ¿vale? Te las acerco, las que representan a mamá y a la cría, tienen mucho parecido, tienen, en este caso, en sus rasgos faciales, hay una clara identificación de la niña con la mamá que la clienta percibe, como son iguales, de algún modo son iguales, ¿sí? Hay una proyección ahí.
Y en la posición estamos viendo cómo mamá forma parte de la línea de conflicto. Está detrás de la hija, la está apoyando y mamá y la hija está en medio de un conflicto entre la nueva pareja de papá y la antigua pareja de papá. Entonces, ¿cuál es su posicionamiento real en la relación que está construyendo de familia? Está ocupando el lugar de la nueva pareja. Para la niña está ocupando el lugar de mamá, pero está en oposición frontal a mamá y con un juicio importante de lo que hace mamá es infantil, lo que hace mamá no me gusta, lo que hace mamá puede ser que no sea bueno para la niña. Todo esto, ¿de dónde lo escucho? De las preguntas. Cuando coloca a mamá, le preguntas: ¿qué ves en este muñeco? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa que esté en esta posición? ¿Qué ves en esta imagen? Hay clientes, esta persona ya tenía, no era su primera sesión con muñecos, entonces para ella era claro esta imagen de sí, y lo reconocía, es que me parece una persona infantil que hace cosas de críos que no están ayudando a la niña. Yo quiero que ella, la niña, por su bien, aprenda otro modo de hacer, porque creo que es mejor, creo que la va a ayudar. Y quiero ofrecerle mi casa, lo hacía con una intención absolutamente positiva, quiero ofrecerle mi casa como un lugar completamente distinto al de mamá para aprender cosas que yo creo que son mejores para ella. Date cuenta cómo ahí hay un juicio de valor en el que la cría se posiciona evidentemente, porque también ahí es importante, antes de esto, es importante saber cómo es la relación entre ellas. ¿Conoces cómo está la cría con mamá? ¿Sabes dónde viven? ¿Sabes cómo es su casa? ¿Sabes cómo es su relación? Y era una buena relación, es una relación en un pueblo, en plena naturaleza, con un montón de cosas buenas, una escuela pequeña. Entonces, cuéntame qué es lo que no te gusta, qué es lo que mamá hace que te parece tan dañino para la niña, tan poco efectivo, Y en estas preguntas y respuestas va apareciendo el mundo de las creencias de la clienta, lo que le hace tomar esta posición de batalla, de conflicto con los valores y la educación que mamá le está ofreciendo. En ese momento le propuse elegir un representante de su sistema de creencias. Ella se daba cuenta de que había dos sistemas de creencias y educativos contrapuestos que les hacían estar en lucha, y eligió ella, le propuse elegir un representante para su sistema de creencias y un representante para el sistema de creencias de mamá, de la mamá de la niña. Eligió este muñeco como su sistema de creencias, el que le parecía mejor, el que era más reglado, más formal, más ordenado para la niña, y cuando lo colocó aquí, a su lado. Esta es otra de las cosas que le acompaña en este conflicto, que está a su lado. Su mano derecha es papá, no tomando partido, y por tanto ella liderando la batalla, y su sistema de creencias, que fíjate también que es un juicio, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Ella está etiquetando, enjuiciando a la mamá biológica y a su sistema de valores. Eligió este representante para el sistema de valores de mamá. Ella decía: vive en un mundo de fantasía que no es real y que no va a ayudar a la cría en nada. Es como una niña viviendo en un mundo imaginario, idealista y utópico, pero la niña se va a encontrar con un problema con la realidad, porque eso no la lleva a ninguna parte. Entonces eligió este muñeco
para el sistema de valores de mamá y lo coloco al lado de mamá. Y seguimos completando, en esta fase estamos aún completando la imagen problema, ¿sí? Entendiendo cuál es el conflicto. Ya sabemos que no es entre ella y la niña, ya sabemos que tiene que ver con una confrontación con mamá y que tiene que ver con juicios y sistemas de valores que ella percibe como contrapuestos y que etiqueta de mejores y peores y que los describe. Entonces tenemos a una niña en medio de un conflicto entre adultos, al menos un conflicto por parte de la persona que estábamos acompañando, y posicionada por amor al lado de mamá, protegiendo a mamá, identificándose con mamá. ¿Por qué? Porque el amor incondicional de los niños les lleva a proteger a sus propios padres, incluso a veces, aunque no estén súper de acuerdo con esto. Puede ser que a esta niña le parezca mejor y podría ser que no es que le parezca tan bueno, pero su lealtad, su amor incondicional le lleva a yo me quedo con mamá. Y la manifestación en el día a día tenía esta forma: yo me quedo con mamá, no quiero venir al lugar donde mamá es atacada, enjuiciada en forma de juicios de valores de lo mal que hace algunas cosas. Y a veces no es necesario que ella diga mamá lo hace mal, solo con decir aquí lo hacemos distinto porque es mejor, ya estás diciendo indirectamente aquí se está haciendo mal, ¿vale? Entonces la hija estaba atrapada en esta posición de defensa de esto. Desde nuestro enfoque sistémico hay una mirada permanente a la persona como alguien que se ha construido dentro de su propio sistema familiar. Entonces, esta figura a mí me llevó a preguntarle a quién te recuerda, ¿no? Es una figura que representa un sistema de creencias, pero que a la vez es una figura femenina bastante clara, ¿no? Muy formal, recta y que parece una figura adulta. Entonces, en esta mirada sistémica de intentar comprender por qué ella está en este juicio de valor, atacando esto, yo le pregunté por esta relación y a veces los juicios, estas creencias internas, este relato mental que tú te estás diciendo a ti misma, esto es mejor porque va a ser mejor para tu vida cuando te hagas adulto, ¿no? Este relato, ¿quién es? ¿Quién te dijo esto? ¿De dónde nace en ti este sistema de valores? ¿De acuerdo? Y en esta mirada hacia atrás para intentar entender a la clienta mejor y ver cómo mejorar esta situación, porque el problema es un juicio, entonces vamos a entender de dónde viene este juicio para ver si podemos mejorar esta relación y disolver el conflicto. Ahí le pregunté, ¿a quién te recuerda esta persona o este relato, este sistema de creencias? ¿Cómo lo explicarías desde tu historia personal? Y ella me dijo, entonces nos tomamos un momento de acompañarla a mirar hacia atrás en el tiempo, en su propia vida, y me dijo, mi abuela estuvo mucho tiempo enfadada con mi madre porque creía que mi madre me estaba educando mal. Entonces, esta figura era la voz que ella había escuchado en su infancia dentro de casa de la abuela diciéndole a mamá, no lo estás haciendo bien, esto va a ser perjudicial para tu hija. Entonces, de algún modo, los representantes a veces hacen una mutación, ¿no? Este cambio de personaje. El personaje ha empezado representando las creencias y ahora es el representante de la abuela, que es la portadora inicial de esas creencias, al menos la que ella puede reconocer como portadora inicial de esas creencias. Y le pedí, entonces,
elige, nos vamos al pasado, sabemos que esta es la escena de presente y nos vamos ahora a hacer un paso hacia el pasado y a configurarlo en la imagen, a unirlo en la imagen para entender mejor y poder disolver el nudo. Entonces ella eligió un representante para mamá y eligió este representante para su mamá en ese momento, cuando ella era una niña pequeña que ella fue criada, lo contaba en su explicación, fue criada en la misma casa, vivían los abuelos, los padres y ella. ¿Y qué había sucedido? Mamá había sido madre soltera joven, ¿de acuerdo? Y se había quedado a vivir en casa de sus propios padres para que le ayudaran a criar a su bebé, a su niña. Y eligió esta muñeca como representante de su mamá en el momento de recuerdo, en el pasado. ¿Y dónde la colocó? La colocó aquí. La colocó aquí, que no es casual, evidentemente, donde estaba el conflicto interno que estaba ella movilizando en el presente. Su conflicto interno, la memoria en la que nacía esta situación actual, era el conflicto entre su abuela y su mamá. Ella recordaba cómo en algunos momentos de su infancia esto aparecía permanentemente en la casa. Hay cosas que son buenas para la crianza, hay cosas que son malas para la crianza. Para los que ya conocéis un poco de sistémica, ¿vale? Y de lealtades, ella casualmente tenía el mismo nombre que la abuela. Entonces, ¿con quién se alineaba en este momento de modo no consciente? ¿Cómo actuaba? Como la abuela, que era alguien que ella amaba, que le había ayudado, que la había criado, ¿de acuerdo? ¿Y con quién estaba en conflicto? Con mamá. Una vez visto esto, hemos visto el grueso de la información. Muchas veces el trabajo tiene que ver con comprender qué hay en ti mismo que hace que esté el presente funcionando de este modo. Entonces, en este punto ya había comprendido dos cosas. Una, que lo que había era un conflicto de valores y de juicio que no le estaba favoreciendo que esta niña se acercara a ella. Y dos, que este conflicto de valores tenía que ver con su pasado que ella estaba proyectando en el presente. ¿Cuál fue, como esto ya es mucho para una sesión, cuál fue el último paso de cierre para ayudarla a saber qué hacer para mejorar la situación en casa? Le pedí que eligiera un representante de un elemento que sintiera que le podía ayudar, y ella eligió la comprensión porque ella entendía a su mamá, entendía lo que mamá había querido y entendía que era algo bueno para ella, le había ayudado lo que mamá le había propuesto. Entendía también que su abuela no lo había comprendido y ella no quería hacer como su abuela porque ellos estaban enfadadas aún en el presente. Entonces eligió la comprensión, eligió este muñeco para la comprensión como el elemento que ella sentía que le podía ayudar a sacar tensión al conflicto que estaba viviendo. ¿Y dónde la colocó? La colocó detrás de ella. Esta posición en muchas ocasiones lo que simboliza es el apoyo, estar presente y el apoyo para seguir adelante. Entonces dejamos la escena con esta comprensión y para terminar, añadimos solo un representante adulto de mamá, de la mamá biológica de la niña. Un representante adulto de la mamá biológica de la niña para poder tener en cuenta que es una persona adulta que tiene sus ideas propias y no verla solo como una niña. Y esta fue la imagen final. Retrocedió un poco
esta figura para poder sentir la menos presión del juicio y se quedó observando esta imagen completa de ella con el juicio más alejado, frenar las creencias, las etiquetas. Esto en el presente se convierte en parar la mente cuando aparece este juicio, conectar más con la comprensión como elemento para mirar a la niña, su madre, y tener en cuenta también lo bueno que su mamá hizo con esta propuesta educativa que le ofrecía. Y esta fue la imagen final. Espero que te sirva, te escucho en los comentarios y me encantará si además lo compartes.